¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar ¿Todo aquí. bien? Muy bien. Estamos a pocas horas del comienzo del cónclave, el miércoles. Sí, realmente este es un momento muy decisivo y al mismo tiempo en algunos sectores se origina una inquietud. Claro, estamos esperando la elección del sucesor de los apóstoles, de Pedro concretamente, Totalmente. ¿no? Y el vicario de Cristo en la tierra, sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra, algo muy importante, lógicamente, para la Iglesia, porque será la cabeza que guíe a la Iglesia en este momento de cambio de época tan fundamental y con tantos malabares que hay que hacer en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar el miércoles? Bueno, el miércoles, en primer lugar, van a entrar los cardenales a las 10 de la mañana, que sería las 5 de la mañana de aquí, a la misa pro eligiendo Papa, y allí precisamente va a ser el cardenal decano, el cardenal Re, quien va a presidir la Eucaristía, y será un momento de oración. También nos unimos como Iglesia Universal pidiendo que ilumine a los cardenales para la elección de este nuevo pontífice. Tiene 91 años, ¿no, Rey? Exactamente, 91 años, por eso no puede ingresar al cónclave, y por eso la figura central del cónclave va a ser el cardenal Parolin. Ya que no tiene la figura central en el cónclave el camarlengo. Claro, claro. ¿Podemos mostrar algunas imágenes? Así el padre Manolo nos va explicando. ¿Las tenés a mano? Dale, por favor. ¿Por qué se hospedan los electores en Santa Marta? Bien, eso lo estableció el Papa Juan Pablo II en una constitución apostólica que habla sobre todo el tema de la elección, Universi Dominici Gregis, del 22 de febrero de 1996, y dice que los cardenales electores deben alojarse en Santa Marta. Y allí nos encontramos con que Santa Marta tiene 128 habitaciones y los electores son 133. Por lo tanto, algunos van a tener que ser hospedados en la antigua Casa Santa Marta, y es muy significativo porque la nueva Casa Santa Marta es de 1996, pero la anterior, la vieja Casa Santa Marta, tiene también un gran significado histórico porque allí precisamente el Papa León XIII, en el año 1881, alojó a los enfermos de cólera que estaban en Roma. ¿Podés mostrarlo en Sí, ese ¿cómo mapa? no? Y Porque después Santa Marta, donde se alojaba el Papa Francisco, en la habitación 201, está justo atrás de la Basílica de San Pedro, ¿no? Exactamente, aquí se encuentra Santa Marta, que es una construcción de 1996, pero al lado está Santa Marta la Vieja, le llaman. Claro. Y precisamente algo que no se conoce, pero aquí en esta casa antigua, el Papa Pío XII alojó a hebreos que eran perseguidos por el nazismo, y además también diplomáticos que habían roto relaciones con Italia. Recordemos que Mussolini hace un pacto con Hitler, y entonces aquí el Papa Pío XII los refugia, podemos decir, en cierta medida. Pero ya hoy hicieron juramento de mantener secreto todas aquellas personas que van a ser ajenas al cónclave en cuanto a entrada en la Capilla Sixtina, pero que van a estar al servicio del cónclave. ¿Quiénes asisten a los 133 electores que van a estar durmiendo y viviendo en Santa Marta? Por supuesto, Unas monjas, allí, ¿no? Sí, por supuesto, porque recordemos que Santa Marta es un hospedaje, no es un hotel 5 estrellas como a veces Claro. se lo llama, sino que es muy austero, ¿no? Y por eso precisamente el Papa Francisco decidió vivir allí, no en el Palacio Apostólico. Pero van a trabajar personas que los van a asistir. Por ejemplo, si llegara a enfermarse algún cardenal, entonces viene aquí a Santa Marta y va a tener enfermeros. Aquí va a haber también personal de seguridad. La Guardia Suiza va a tener que también hacer un juramento de mantener reserva acerca de todo No lo que pueden vaya tener aconteciendo en el ningún cónclave. contacto con el exterior. En Cero. absoluto. No. No. ¿Esto lo van a poder tener o no? Exactamente. No. No. En el número 61 de Le esa sacan Constitución esto. Apostólica no se permiten ni celulares, ni relojes inteligentes, ni computadoras. Ningún medio de reproducción o que puedan permitirles a ellos recibir noticias del exterior. No tienen radio, no tienen televisor, no tienen absolutamente nada. Exactamente, por eso Pablo VI, en una constitución de 1975, Romano Pontifici Eligendo, había dicho que el cónclave es un sacrum, un sagrado recesum, es decir, es como un retiro espiritual. Por eso el cónclave, hay que decirlo claramente, es un acto teológico,
dentro de un contexto de la eclesiología de comunión que habla el Concilio Vaticano II. Por lo tanto, la comunión aquí es la clave hermenéutica para entender qué significa la elección de un pontífice. Y además, dentro de un contexto eclesial donde va a actuar el Espíritu Santo, sin duda. Escuchamos, después hablamos del Espíritu Santo, ¿no? Porque sí, quiero saber si el Espíritu Santo efectivamente es el que elige al Papa, ¿no? Sí. Pero en ese lugar, en Santa Marta, donde van a dormir, donde están alojados, ¿pueden tener contacto entre ellos, sí o no? Entre ellos sí, pero no con personal que los asiste. ¿Pueden hacer lobby entre ellos? No, pueden dialogar entre ellos, por supuesto. Eso no está prohibido. Eso no está prohibido. No está prohibido en absoluto. Ok, y después son llevados el día del cónclave, el miércoles, después de esa misa, son llevados después aquí, a la tarde, a las 16:30, ¿no? Que esa es la primera votación. Las 11:30, sí, pero hay todo un rito antes de comenzar la votación, porque aquí se ingresa y lo hacen Esta es la Capilla Sixtina. electores. Claro, ahora se ha puesto un piso flotante aquí, Sí. precisamente para conservar el piso Original. que es muy valioso, el piso original, pero también es antideslizante, de manera tal que eviten caídas, ¿no? Es gente Accidentes, añosa. claro, son mayores, Claro, ¿no? son muchos de ellos son mayores. Exactamente, ¿no? aquí ingresan a la Capilla Sixtina, pero ingresan también el maestro de ceremonias de las celebraciones pontificias, también 2 ceremonieros, y va a ingresar un eclesiástico que va a tener una meditación, luego que realicen el juramento, porque quien toma el juramento es el cardenal Parolin, porque dentro de los cardenales hay un orden, cardenales, obispos, presbíteros y diáconos, y el que tiene mayor importancia aquí es el cardenal Parolin, en este caso. Hoy el que tiene el cardenal obispo. El rango mayor. Exactamente. O por lo menos después ellos, del camarlengo, ¿no? Exactamente. Pero Parolin va a pronunciar la fórmula de juramento, pero como son tantos, no es que todos ellos deben realizar la fórmula de juramento, sino que pasan aquí, tocan el Evangelio con sus manos y dicen, me obligo, prometo y juro, así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Es decir, y luego que se ha realizado el juramento, comienza esta meditación de un eclesiástico y después ahí el maestro de celebraciones pontificias cierra la puerta de la Sixtina. Dice extra omnes, El momento afuera en que los dice hombres. extra omnes, es decir, todos afuera, Todos afuera. ahí comienza el cónclave y termina cuando el electo acepta la elección. Es Si no muy es importante. si no es electo el primer día o el segundo día, obviamente cada día, si no hay fumata blanca, vuelven a Santa Marta a dormir. Exactamente, hay como llaman en italiano un pulmino, es decir, un pequeño colectivo que los lleva desde la Sixtina a Santa Marta y viceversa. Sin tener contacto con En nadie del absoluto, exterior. En absoluto. No pueden saber absolutamente nada. ¿Por qué la Capilla Sixtina? ¿Por qué allí? Bueno, cónclave? en la Capilla Sixtina se celebran los cónclaves desde 1878. Recordemos que desde 1268 a 1271 allí se celebró en Viterbo un cónclave que no terminaba más. 3 años duró. Exactamente, entonces dijeron, bueno, hay que terminar esto, hay que quitarles la ración de alimentos, pan y agua, y entonces allí lo eligieron a Gregorio X, que va al mismo tiempo promulgar un documento, una constitución que se llama Ubi Periculum, es decir, para evitar esos peligros de un cónclave muy extendido, y entonces dijo que la forma de elección es el cónclave. Y después se establece que va a ser en la Capilla Sixtina. Recordemos que acá hay 2 niveles, ¿no? Van pasando los cardenales a hacer el juramento y aquí nos encontramos en este lugar donde van a estar los cardenales electores, los infirmari, es decir, en el caso que hubiera un enfermo, llevan la urna donde se encuentra el enfermo, y los revisores. Pero es importante porque esto se hace delante del fresco del juicio final. Que es el que está allí en el fondo. Exactamente, que pintó Miguel Ángel. Miguel Ángel fue un personaje muy importante para la Capilla Sixtina. Recordemos que la Capilla Sixtina se comienza a construir en 1475 y es el cardenal que después pasa a ser Papa Sixto IV quien dice, bueno, vamos a consagrar esta capilla y lo hace el 15 de agosto de 1483. ¿Por eso se llama Sixtina? ¿Por el Papa Sixto? Exactamente, Sixto IV. Okay. Y después lo sucede el sobrino, que es Julio II. Sí. Él tiene un trato con Miguel Ángel
y dice, bueno, a mí me gustaría que usted pintara la Capilla Sixtina, la bóveda. Y comienza allí un cierto litigio, porque se borran ciertas pinturas de grandes artistas del 400, como es Botticelli, Perugino, Pinturicchio, Rosselli. Y bueno, aquí luego con Clemente VII de Medici y con Paulo III es cuando se concluye este fresco del juicio final, ante el cual los cardenales electores van a votar. Y fíjate que esto es un trabajo muy importante porque desde el 1536 al 1541 es cuando Miguel Ángel Buonarroti pinta este fresco. Okay. ¿Es el Espíritu Santo el que elige al Papa? Aquí, perdón, antes de esto, me parece importante, Eduardo, señalar, porque recordemos que estamos en pleno Renacimiento y Miguel Ángel tenía una gran pasión por dibujar los cuerpos humanos. Y fíjate, aquí presenta a Cristo juez como un Hércules. Y además mostrando su mano derecha levantada. Es decir, acá vengo a juzgarlos. Pero un juicio de misericordia. Pero bueno, Dios lo que hace en el juicio final es leer la sentencia que nosotros vamos escribiendo día a día con nuestras actividades. Ahora, miremos aquí a la derecha, está la Virgen María, que digamos se corre como diciendo, esto es demasiado, es muy fuerte. Y después, aquí por ejemplo, fíjate, se representa o hace un autorretrato Miguel Ángel, y aquí se representa en San Bartolomé, que fue desollado, es decir, le quitaron toda la piel. Y aquí presenta la piel, pero también se dibuja su rostro. ¿Por qué? Porque había un cardenal, había un maestro de ceremonias pontificio, que era Baggio di Cesena, que le había dicho, pero fíjate lo que está haciendo este hombre, está pintando todos desnudos. Entonces, esto es sumamente nocivo para quien lo ve. Y entonces, al final, bueno, lo pinta así, desnudos, Miguel Ángel, y después el mismo Baggio di Cesena va y se queja al Papa Pablo III y le dice, pero míreme cómo me ha pintado aquí en una figura, no sé, aquí no lo vemos, pero hay una figura donde aparece con orejas de burro y precisamente una serpiente rodeándolo, también atacándolo en las partes pudendas, y entonces va y se queja a Pablo III y dice, pero mire cómo me ha pintado. Y le dice, mire, yo no puedo hacer nada porque lo ha pintado en el infierno. Si hubiera llegado hasta el purgatorio, yo podía hacer algo por usted, pero ahora no puedo hacer absolutamente nada. Bueno, contanos una cosa, ¿el Espíritu Santo es el que elige al Papa? ¿Es así o no? Es muy interesante una entrevista que dio el Papa Benedicto XVI, siendo cardenal antes de ser Papa, en 1997 a la Deutsche Welle, donde dijo, ante la pregunta que vos también me formulás, dice, ¿es el Espíritu Santo el que elige al Papa? Dice, mire, el Espíritu Santo no es el que toma el control del cónclave. Lo que pasa es que como buen pedagogo sugiere a los cardenales que elijan al más idóneo, porque si fuera el Espíritu Santo el que elige al Papa, entonces no hubieran aparecido personajes siniestros y corruptos como fue Alejandro VI, Urbano VI o el mismo Bonifacio VIII, ¿no? Entonces yo creo que el Espíritu Santo va sugiriendo, pero son ellos los que eligen al Papa. En definitiva, terminan siendo los hombres los que eligen al Papa. ¿Cómo se entregan los votos? Bueno, es interesante. Aquí aparecía antes un voto, en otra... Una papeleta, la famosa papeleta. La papeleta, que se les entrega. Sí, pero aquí es cuando se entrega el voto. Se deposita. Pero hay una scheda, que se llama una especie de papeleta donde anotan el nombre, pero dice eligo in summum pontificem. Es este. Aquí. Y entonces aquí anotan el nombre del electo. Y luego va y presenta el voto, pero esto es una formalidad, por eso digo, es un acto teológico, no es una votación política o simplemente una votación más, sino que realmente allí el cardenal que se presenta para depositar el voto tiene que levantarlo con su mano derecha y dirigirse frente aquí donde se encuentra esta mesa donde están los escrutadores, los infirmari y los revisores. Y entonces la deposita en una especie de plato y él mismo la introduce en esa urna. Y después va a ser uno de los escrutadores que va a agitar. Uno de estos tres. Este abre los votos, este comprueba el voto y se lo pasa al otro cardenal. Que lo anota. Escrutador que va anotando. Incluso
se tiene que decir En bien voz alta. fuerte, de manera clara e inteligible, el nombre de aquel que ha sido elegido por cada uno de los cardenales, de manera tal que ellos lleven un recuento. Por eso, al terminar cada día el escrutinio o al culminar cada escrutinio, se deben quemar todos los votos y también las En papeletas. ese lugar, ¿no? Exactamente. Hay dos chimeneas, uno para la hay una papeleta y chimenea. otro para el humo, ¿no? Sí, porque hay dos chimeneas, una de 1939 y otra del 2005. Aquí se queman todas las papeletas, pero ahora se ha puesto un sistema electrónico donde el cardenal que se dirige para quemar las papeletas aprieta un botón que dice on y allí comienza a arder y la gente que está esperando en la Plaza de San Pedro puede ahí percibir si hubo o no elección. ¿Queda el color blanco o negro del humo? Sí, porque ahora han puesto precisamente dos especies de frascos que tienen cómo producir uno el humo negro y el otro el humo blanco. Recordemos que cuando fue electo Benedicto XVI, la fumata era gris. En un Por lo momento tanto, era gris. Claro, entonces la gente estaba Con desconcertada. Francisco también, en una de las votaciones también. Sí, por eso salió gris. va Hubo acompañado una confusión. este gesto, esta cuestión de quemar los votos, va acompañada, en el caso que sea electo el pontífice, con el toque de campanas. Ok. Y entonces ahí hay certeza total. Bien, entonces, la primera votación entonces va a ser el miércoles, ¿a qué hora? La primera votación va a ser, después de haber hecho toda la introducción, Sí. el juramento, etcétera, el día miércoles, luego de las 4:30, hora italiana, 11:30 serían de aquí. 11:30 de la Exactamente. República O sea que pienso Argentina. que para las 2 de la tarde ya habrá fumata, alguna fumata, ¿no? O blanca o negra, no sabemos. Sí, yo creo que va a ser negra. ¿Qué crees? Sí, ¿no? El primer día negra. Me parece que sí. Escuchame una cosa, ¿crees que va a ser largo o corto? Yo creo que es muy importante todo lo que está sucediendo en estas congregaciones generales. Por ejemplo, hoy leía que el cardenal Vincent Nichols, el arzobispo de Westminster en Reino Unido, él dice, bueno, miren, yo he cambiado 3 veces de candidato, porque he ido escuchando, y entonces eso me ha ido mostrando que debía optar por alguien que antes me parecía a mí que debía ser elegido, pero ahora pienso que no. Entonces, esto se va dando gracias al diálogo que se va estableciendo entre ellos, ¿no? Es muy fundamental y súper importante. Gracias, padre querido.